Claro. Hoy cuánta gente. Mm. Bueno, bienvenidos a todos que se van sumando. Les contamos que este ciclo se llama Detectives del Arte. Hoy vamos a estar con Omar Cáceres, que bueno, primero vamos a comenzar con él y después vamos a seguir con Gustavo Perino. Omar es conocido, Gustavo es perito en arte. Eh, bueno, Omar es graduado en la Escuela Nacional de Bellas Artes Lola Mora como maestro de dibujo y pintura, es experto en arte con más de 50 años de trayectoria como profesor de la Universidad del Museo Social Argentino de la Cátedra de Pintura, Grabado y Escultura. También es referente indiscutido en pintura argentina y especialista en la obra completa de Antonio Berni, nada más ni nada menos, y sus contemporáneos. Es miembro de GIBOA desde su fundación. Así que bueno, con esta corta presentación, porque el currículum de Omar es muy largo, vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Además Aclaraste, sos artista. ¿eh? Además sos artista. Ah, sí, aparte, sí. Quedó para Además. decir. No, quería aclarar que no soy Carlos Marx, que no se vayan del canal, que no soy Omar Cáceres. Ahora estoy viendo a Silvina Amorosa, un beso a Silvina, una niña. Hay Bueno, muchos conocidos tuyos, Omar. Muchos sí, conocidos. sí. Eh, bueno, ¿cuál Qué fue lindo la primera encuentro. pregunta? Si empiezo con la... La primera pregunta es que nos cuentes cómo comenzaste con este mundo del arte desde el momento que te involucraste como tasador, ¿no? Fue en el Banco Ciudad. Mira, sí, en el mundo del arte no puedo dejar pasar mis comienzos en Mercedes, Buenos Aires. En primer año conocí una profesora, bellísima persona, que me estimuló con el tema de la pintura y empecé a estudiar dibujo y pintura en un instituto de arte de ahí de Mercedes. Mercedes es un lugar muy especial, bueno, es para otra historia. Y a los 16 años, 17, tengo la posibilidad de entrar en el Banco Municipal de Préstamo, que hoy es el Banco de la Ciudad. En ese momento era el Banco de Empeño. Ahí se llevaban los objetos. Bueno, ahí entré y entré en un lugar muy, muy especial que era el Departamento Judicial y Policial en la calle Jan Llorens y Corrientes, donde llevaban de todo, todos secuestros, y tuve la gran posibilidad de estar en contacto con bienes rarísimos, objetos de arte y cuadros. Entre ellos estaban en ese momento, 1958, todos los objetos artísticos que habían sido retirados de la Quinta Presidencial en el año 55. Bueno, el tema mío con la pintura, ya que venía desde los 12 años, hago el curso. El único lugar donde se estudiaba tasaciones era el Banco Municipal de Préstamo, que empezó a llamarse Montepío, era una casa de empeños. Y hice la carrera, me recibí de tasador y pasé a ser auxiliar del responsable de Bellas Artes en el mismo banco. Bueno, estando ahí en ese lugar, el doctor Parisi, que era crítico de arte, escribía en La Nación. Gracias a él lo conocía Manucho Mujica Lainez, que también era crítico en ese momento, Gran que escritor. gran escritor y excelente persona. Bueno, era parte de empezar a conocer el mundo del arte, era asistir a las charlas que él daba en la Galería Pizarro, por ejemplo, que era el lugar donde estaban todos los pintores. Bueno, a mí me tocó
realmente como cadete, acompañarlo al doctor Parisi, llevando un cuadro de Berni para que él dijera, era un cuadro, en el banco pasaba que cuando un cuadro el tasador lo consideraba dudoso, no le prestaba plata enseguida, sino que lo dejaba en observación. Y uno aprovechaba, yo gracias a eso, cargándole un cuadro, lo conozco a Berni, cargando un cuadro lo conozco a Spilimbergo, cargando un cuadro lo conozco a Castañino. En ese momento, ¡Qué tasar un envidia! cuadro de esos artistas, lo tenías al artista a mano. O sea, bueno, ahí también hay historias con muchos artistas. Me ha tocado de ir a ver artistas que a Gustavo no le gusta que yo los nombre, pero que eran pésimos pintores, pero bueno, eran capaces de copiarse a ellos mismos mal. O sea que se falsificaban los cuadros. Bueno, cuando apareció un cuadro más o menos, eran capaces de decir, es tan bueno que parece mío. No decían si era bueno o si era malo. Entonces, haciendo ese trabajo, bueno, el departamento de arte fui creciendo, yendo, pero una de las grandes cosas, el gran consejo de Antonio Berni desde el año 66 en adelante, que por ahí veo la cara de mi hija, ella nació ese año, ahí la que saluda, esa es mi hija, Mariana Cas. Mariana, mira vos, Mira, justo Mariana. Mariana, en el año 66, lo primero que me dijo Antonio, cuando vio la obra y él aseguró que era de él, el ambiente de la pintura, que se movía mucho entre la calle Paraguay y Maipú, que era el lugar donde estaba el bar moderno, que ahí era reunión de todos los pintores, lo mejor era conocer a los falsificadores, me dijo Antonio. Y entonces ahí se conocían todos. Entonces, aparte de a mí interesarme pintar, ir a talleres de pintores, que es muy largo decirlo porque recorría todo, porque los talleres en ese momento era un lugar de encuentro, un lugar de empanadas y vino, un lugar de no solamente la Debatir pintura. ideas también, ¿Eh? ¿no? De debatir ideas. Claro, sobre todo, vos en el bar moderno, que muy poca gente se debe acordar lo que es. Los otros días, escuchándolo a Hugo Paredero, dijo una cosa muy interesante y cosa que yo la comparto, que cada vez nos quedan menos gente con quien compartir esos momentos. O sea, vos decís el bar moderno, y si hablas con alguien que sabe lo que es el moderno, bueno, si vos hablas del Floridita, sabés lo que es el Floridita. Si decís, qué sé yo, hay gente que lo dice, hay gente que no. Yo cuando Un digo, momento de la cultura muy importante en no, Buenos no, Aires y en Argentina en sí. sentarte en una mesa del moderno y tener al lado a Sábato y mirar por la ventana y ver que Borges se cruza, porque no le gustaba pasar por la puerta del moderno, porque era toda la contra, pero es sabiduría que vas adquiriendo escuchando a los pintores, a los críticos. Se sentaban en una mesa los críticos, que también yo tengo alguna reserva con muchos críticos, pero bueno, si decís un Te prohibieron crítico, mencionarlos. ¿eh? Te prohibieron mencionarlos. Sí. Si quieres, ¿No? vos Así sabés después que no tenemos problemas. hay una vieja historia que dice, no está bien hablar de la gente muerta porque, pero ¿cómo la gente habló de San Martín? Nadie lo conoció a San Martín y empezaron a hablar de él cuando ella se había muerto. Bueno, no, hay críticos, es lo mismo que si te pones a discutir, en ese momento se discutía. La calle Maipú era el comienzo del Ditela. Bueno, había gente que decía que el Ditela era un movimiento artístico. Y yo insisto, y
muchos de los alumnos que me están viendo en este momento saben que tengo varias cartas documento por decir que eso no era un movimiento artístico, fue la degradación impositiva de un fabricante de semáforos y de heladeras y de taxis. Ese fue el Ditela, no fue otra cosa. ¿Y qué hicieron el Ditela? Querer hacer fracasar un movimiento de artistas, nada más ni nada menos que como Spilimbergo, que estaba creando la Escuela de Artes Plásticas de Tucumán. Para los alumnos que me van a decir en algún momento, dejate de hinchar, ya me lo dijiste, bueno, que lean Tucumán Arde, y van a ver lo que era la pintura en ese momento. Eso tiene que ver después, si te pones a analizar, la participación nuestra era muy importante porque en un momento más los tasadores de arte, teníamos la responsabilidad, por ejemplo, de las pólizas de seguro de Bellas Artes. Teníamos que ir al Museo de Bellas Artes a decir, como últimamente Gustavo era adjunto mío cuando fuimos a Arteba, hace 2 años que yo renuncié a Arteba, diciéndole a los chicos, a los dueños, que me iba a poner a trabajar para hacer un arte viene, porque Arteba es un desastre. Bueno, en ese momento nosotros como tasadores de arte nos convocaba el Consejo de Arte del Ministerio, aparte de hacer las pólizas de seguro, estábamos en la selección del Salón Nacional. El Salón Nacional fue fundado en el año 1912, creo. Y yo hice un recuento, y lo he dado en las clases. ¿Vos sabés que no hay premios nacionales para las mujeres? Hay muy pocas mujeres que ganaron un premio. Lamentablemente, cantidad de pintoras argentinas, millones de pintoras argentinas. No tenemos, bueno, eso pasa, no hay ninguna que se parezca a Miguel Ángel tampoco, ninguna mujer que se parezca a Picasso, pero nada más que por la mala prensa. Pero tenemos grandes escultoras como Lola Mora, por ejemplo. Ay, por eso. Pero a Lola Mora hoy la despreciaron porque mostró una teta. Era una cosa que no se podía. Más. Bellas Artes en la Argentina, atrasada, como el siglo XVIII. Nosotros en Bellas Artes vimos una teta recién en 3er año. No había modelos mujeres, no había, bueno, y acá Lola Mora, no te digo Una lo que... sociedad muy conservadora en ese momento. No conservadores, hay conservadores que son de primera. Estos eran conservadores del siglo XIV. Qué sé yo, vos ves el arte flamenco, vos no sabés si es una mujer o es un andamio. O sea, no había forma, no tenía forma. Bueno, y nosotros, te digo, como tasadores, participábamos mucho, hasta en los jurados seleccionábamos la obra para que sea presentada en los salones. Fíjate vos si importa. Pero pasaba, se iniciaba un trabajo en arte, muy buenos críticos, La Nación tenía buen crítico, la prensa tenía muy buen crítico, Crítica tenía buen crítico, pero después fue cambiando. En uno de los libros de Berni él aclara una cosa muy terrible contra los críticos que empezaron a seleccionar pintores entre las sábanas. Y se le vio el mundo encima. Berni era una persona muy especial. Tanto Berni como Spilimbergo, como Urruchuga, que fueron los que hicieron nuestra Capilla Sistina, que hoy es la Capilla Sistina de McDonald's, porque hay un olor a pescado ahí adentro. La Galería Pacífico es lo peor que pueden estar haciéndole al único mural que hay en el país hecho por grandes artistas. Increíble este mural. Se salvó de esos grandes artistas que habían trabajado con Siqueiros 10 años antes, pudieron hacer en el año 46 lo que es la Galería Pacífico. Pero, ¿sabes que no se puede entrar del humo?
hoy, entre las hamburguesas y las salchichas, Berni en cualquier momento va a caer a pedazos de Harry Berni y de todos los pintores de ahí. Me Bueno, gustaría que nos continúes contando anécdotas, ¿no? de este momento histórico, pero antes me gustaría entender cómo fue que te hiciste expertise, conocer en arte, cómo te fuiste formando para poder entender si una obra era falsa o no. mirá, lo más importante era que en el banco, en el mostrador, recibiendo los cuadros, entraban muchísimos cuadros por día. Y la obligación que teníamos como tasador era ir a todas las exposiciones que había en Buenos Aires. Aparte de eso, yo, fanático, iba al taller de los pintores. En la calle Paraguay y Córdoba había un lugar donde hoy hay unos edificios increíbles en la esquina. Eso era un lugar que se llamaba, le decían el gallinero. Estaban todos estaba Spilimbergo, estaba el taller de presas, estaba el taller. En la esquina todavía se conserva, arriba de la confitería, el taller de Carlos Alonso, que es nuestro artista que acaba de cumplir 90 años. Y estaba el taller de otro señor, que Gustavo se va a reír cuando lo diga, pero no tenía taller de pintura. Él guardaba todos los trastos de las cosas que les quedaban, porque él era el decorador de las películas del cine argentino, que era Raúl Soldi, que esa va a ser para otro. Raúl Soldi, cuando quieras, Mariana, me preguntás, Sí, yo te voy a contar la historia de Raúl Soldi. sí. Bueno, que terminó Necesitamos siendo. como 5 horas para hablar de todo, Sí, ¿no? mucho, mucho. Hoy vamos a hacer un resumen para que Pero te también digo, podamos hablar de distintos temas, pero la sí. experiencia Sos como un mía, libro abierto. la experiencia mía es por un poco por la pasión por los remates, ir a todos los remates. En Buenos Aires había remate todos los días de la semana, donde había buenos cuadros, malos cuadros. Ir a Bellas Artes y tener la suerte, nosotros, como te digo, hacíamos las pólizas de seguro, cosa que el único que se atrevió a hacer un informe sobre una opinión mía, porque yo estaba a cargo de eso, fue Jorge Glusberg. Jorge Glusberg fue el primer director del Museo de Bellas Artes que entró por concurso. Los anteriores entraban a dedo, por supuesto. Entonces a nadie le interesaba que un restaurador, que era florentino, de Florencia, de los Uffizi, que era Juan Corradini, recibía a todos los cuadros que no eran argentinos, la póliza de seguro la hacía en empresas extranjeras, por ejemplo la Lois. Y había cuadros que están exhibidos actualmente y nos decían, no vale la pena pagar el seguro por este cuadro, porque este cuadro no es auténtico. Acá nosotros lo teníamos como auténtico. Eso viene, ¿sabes de qué? De las grandes donaciones de las grandes familias que compraban todo el mobiliario en Hansen de París y entre medio decía, bueno, mándeme 40 metros de cuadro. Y le metían cualquier porquería. Oíme. Interesante. Ahora vamos, lo que nos estás contando, y a propósito de esto, vamos a darle la palabra a Gustavo Por favor. para que nos cuente cómo se fue profesionalizando, ¿no? Este rubro y se fue llevando a la universidad este conocimiento y la diferencia que hay entre peritaje, conocer. Así que primero lo presentamos a Gustavo. Él es licenciado en arte, licenciado en peritaje y evaluación de obra de arte por la Universidad del Museo Nacional Argentino. Actualmente es coordinador y profesor de posgrado en peritaje y evaluación de obras de arte en la Universidad
de Santa Úrsula de Río de Janeiro. Además, es perito judicial de la ópera, fundador de la OPEB, fundador de GIBOA y de International Conference Artwork Experience, ICAE, y organizador de sus 2 ediciones, la que sucedió en Buenos Aires en el 2016 y en Río de Janeiro en el 2018. ¿Es así, Gustavo? ¿Cómo está Mariana? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Buenas a noches. todos. A veces si miro miro acá es para dejar entrar a personas que se están sumando. Muchas gracias. Sí, más o menos lo dijiste ahí. El perito judicial de la OPERB es simplemente la Orden de Peritos de Brasil y es una asociación de peritos judiciales, solamente para aclarar. Pero nada, es un placer escuchar a Omar y es como recordar las clases que hemos compartido y que hemos tenido posibilidades de disfrutar. ¿Ustedes se conocieron en la universidad? Tuve el placer de conocerlo en la universidad, cuando caí un poco de paracaidista en esta carrera, que fue esas cosas cuando tienen que suceder, suceden, ¿viste? No. Recordemos que Omar es profesor también, ¿no? En la universidad vos estabas cursando y de repente lo conociste. Claro, básicamente yo caigo en peritaje, no por error, sino fue precisamente por esos placeres de la vida. Yo me había inscrito en otra carrera, y una de las cosas que no sé si la universidad, la UNSA seguirá haciendo, pero la verdad que soy un ejemplo de que gracias a esa actividad terminé haciendo algo que realmente me apasiona. Antes de empezar, ya todo el mundo matriculado, una semana antes de empezar, hubo como una reunión de futuros alumnos, ¿no? Y nos hicieron cambiar de carrera a todos y conversar con algunos profesores de las otras carreras, siempre dentro de la misma Facultad de Artes. Yo me había inscrito en Curaduría e Historia del Arte, porque para mí, digamos, estudiar algo en la universidad tenía que tener alguna relación con arte. Yo no vengo del mundo de las artes plásticas, en mi casa siempre se escuchó música y se hizo danza. Yo te iba a preguntar, ¿cómo fue que te involucraste en el mundo del arte? ¿Por qué te interesaste? Yo fui bailarín profesional, esto no cuento mucho, porque básicamente no tiene mucho que ver con las artes plásticas, pero fui bailarín profesional hasta los 26 años, y cuando decido salir del mundo de la danza, ya había cumplido un ciclo, hago danza desde muy chico, trabajé profesionalmente entre los 18 y los 26, y era el momento de empezar a estudiar algo en la universidad, saliendo del mundo de la danza, y ahí me inscribo, bueno, siempre esas conversaciones, ¿no? con tus padres y demás, bueno, tiene que ser algo relacionado con arte, porque realmente el arte me apasiona, y ahí me inscribí en Curaduría e Historia del Arte. Ahí antes de empezar nos hicieron cambiar, y tengo amigos de esa época, Ignacio Cajel, Jimena, que cuando entramos nos hicieron hacer una experiencia con una botella de Ginebra Bols, una botella vieja de Ginebra Bols, eran 2 botellas viejas y nos dijeron cuál es más antigua. Y obviamente, era la primera vez en mi vida que me ponía a analizar eso, y a partir de esa experiencia dije, no, a mí me gusta más la práctica, me gusta esta parte de de agarrar un objeto, de tomar un objeto y estudiarlo. Y ahí me incorporé en el primer año de la carrera de peritaje, y que en segundo año, me acuerdo en ese programa, ya lo tuve a Omar como profesor, y ya llevamos 10 años, ya 10, 11 años de relación, porque la verdad que no nos separamos más desde ese momento. Qué bueno, y después formaron GIBOA juntos, ¿no? Fue un poco la consecuencia. ¿Cómo fue que se formó? Bien, ahí, mira, Omar él dice que él es el culpable de todo esto y tiene toda la razón del mundo, porque fue una de las personas que empezó a decir, uno de los profesores, esos profesores que te enseñan un poco de la vida también, ¿no? Trabajen siempre en equipo, trabajen en conjunto, reúnanse, cuando terminen la facultad sigan en contacto. Era como algo permanente. En el 2010 ya estaba en segundo año, y yo como empecé a escribir en un blog, empecé a tratar de agarrar noticias, de tomar noticias del mercado de arte, y empecé a escribir un blog. Y cuando en el último año, con Ignacio Cajel, con Jimena Lamela y con Alejandra González, éramos parte de un grupo de trabajo, ¿viste? En historia, era de pintura 4.
Y uno de los ejercicios era crear una empresa, ¿sí? Y hacer un trabajo práctico de un expertizaje, Y ahí entre los 4 definimos el nombre Grupo Interdisciplinario de Evaluación de Obras de Arte, que es GIBOA, y empezó como un juego, pero empezó a tener sentido porque yo venía escribiendo 2 años atrás, ya en un blog, venía pensando, y pasó que cuando nos graduamos, la pregunta es de qué voy a trabajar, porque bueno, en la facultad vos cumplís materias, aprobás materias y te graduás, y después de qué vas a trabajar es un desafío, es un enigma, creo que para todas las profesiones. Y entonces ahí fue una reunión nuevamente de equipo, y decir, che, yo quiero empezar algo en serio, quiero empezar a trabajar de esto, y al día de hoy tengo contacto con los chicos. Jimena está todavía dentro del grupo, Nacho empezó a estudiar en otra carrera, y bueno, y a partir de ahí surgió GIBOA. Yo me hice adjunto de cátedra de Omar, que estuve 3 años acompañándolo y continuar absorbiendo todas estas historias, que detrás de una historia en realidad hay conocimiento técnico, hay intercambio con el artista y este registro vivo, ¿no? de la historia del artista. Y ahí, bueno, ya gente que está aquí acompañándonos desde GIBOA desde aquella época, ¿no? Alejandra Leiva, también por culpa de Omar, por habernos presentado y por haberme llevado a un curso que Alejandra daba. Y bueno, las cosas se van dando de esa manera. Claro. Y cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre distintos tipos de perito y conocier? ¿En qué se diferencia uno de los otros y las sutilezas que hay en cada uno de ellos? Yo hago el inicio y Omar, vos continuás con el detalle, porque en realidad es como un título un poco caprichoso y tratando de hablar del asunto, ¿no? La palabra conocedor, conocedores de arte hubo toda la vida, falsificadores hubo toda la vida. Entonces la palabra, yendo un poquito a una parte histórica, 1 minuto de licencia en ese sentido, en el siglo XVIII ya se empieza a usar la palabra conocedor para mencionar a esa persona que sabía mucho pero que no venía del mundo académico, que no era docente, que no era profesor. Entonces empiezan a darle el nombre, después deriva la palabra en francés, pero realmente la palabra conocedor viene una palabra en italiano, después se toma la palabra conocer, ¿sí? Y en realidad entonces a partir de ahí todas estas personas que tienen un gran conocimiento de un estilo, de una época, de un artista, conocimiento empírico, y después a lo largo del siglo XIX es cuando empieza ya a formalizarse algunos estudios. En realidad lo que empiezan a hacer es profesiones como por ejemplo médicos, periodistas, otro tipo de profesiones empiezan a incursionar en arte, y empiezan a incursionar en esta actividad. Entonces de a poco empiezan a dar una especie de marco de académico, ¿no es cierto?, a la actividad, pero realmente el salto viene en el siglo XX, ya con el desarrollo también de profesiones como el conservador y restaurador de obras de arte. Ahí, antes de pasar para Omar, quiero simplemente, hay un artículo que salió publicado en la CIMPA, que después vamos a pasar el link acá para que lo puedan bajar, un artículo en PDF, un libro digital, donde precisamente son 2 argentinos, Carlos Manini y Fernando Pérez, son 2 argentinos los responsables que el Louvre tenga un laboratorio de restauración, porque fueron ellos los que crearon el laboratorio de restauración del Louvre y se creó como laboratorio de peritaje y restauración, y después la historia se encargó de borrar la parte de peritaje y quedó solo la parte de restauración, porque básicamente siempre el peritaje a veces toca asuntos económicos, ¿no? Y siempre entra en una especie de polémica. Pero realmente hay que hacer un rescate histórico a estos 2 médicos filántropos argentinos que en París llevaron a un nuevo nivel el tema del cuidado del patrimonio, la identificación, basado en experiencias anteriores, basados en métodos anteriores, sin dejar de mencionar a Teófilo Toré y a Morelli a principios del siglo XX, ¿no? Ahí lo que quiero que hable Omar ahora de cómo era en esa época que él trabajaba la parte más técnica, cómo era determinar. Claro, pero después yo cuento cómo se hace hoy, pero quiero que cuente Omar
que ellos tenían muchos menos herramientas para trabajar que quizás las que disponemos hoy día. Contanos, Omar, ¿cómo fue? Bueno, si me permiten, yo estoy viendo caras que hace mucho tiempo que no veo. Si Mariana me permitís, estoy hablando de la facultad. Tenemos a la no la licenciada, es una doctora en arte, que es Cristina Dufour, que fue adjunta, y creo que Gustavo compartió la cátedra también. Estoy viendo a alumnos queridísimos, como Florán. Tenemos, Mariana, a Gerardo Greco, que algún día vas a tener que hacer un libro sobre él, porque Gerardo Greco es no sé si compararlo con alguien, pero no te digo el futuro Bernie, pero bueno, tiene esas cosas. Y aparte, las otras caras que veo, no alcanzo a ver el nombre todo, pero me parece mentira que estén a Silvina, un amor de la niñez, a mi hija Mariana, y a una de las restauradoras número 1, que Gustavo se debe acordar. Estela Kurt. Acá la tenemos a Estela Kurt, que Gustavo tiene una historia muy especial porque yo lo infecté a Gustavo con el tema de la pintura, porque en la carrera, la cátedra mía era de pintura, pero él estudiaba... Hablando de contagio, ¿no? Claro. En esta época hablamos de contagio. Un contagio positivo. Claro. Florán, por ejemplo, Mario, que anda por acá, que también es de Giboa, fue una cosa que recorríamos galerías, recorríamos más, los llevaba al banco municipal, a los remates, y le contaba muy bien qué forma que tenía yo de crearme enemigos, porque en determinado momento yo lo reconocía. Había un momento que, volviendo a la palabra esa conocer, que parece muy linda en francés, pero es decir, muchacho que sabe. Bueno, los muchachos que sabían son los que hacían meter la pata a la gente, hacerle comprar pintura falsa. Nosotros teníamos muy pocos elementos, ¿no? Empezábamos con la lámpara, con lo poco que teníamos. Teníamos máquinas de fotografía que eran una Kodak Fiesta, que eran una porquería. Pero todo el trabajo nuestro era de ir a Bellas Artes, comparar la obra, comparar la firma, hacer un trabajo muy, pero muy artesanal. Y sobre todo, las falsificaciones, teniendo a los artistas vivos, y lo más importante es tener, yo no lo conocía a Victorica, porque murió en el año 55, pero teníamos la posibilidad de hablar con alguien que trabajó con él, que vivió con él, que era Manucho Mujica Lainez, por ejemplo. Con Spilimbergo no había problema porque yo tuve la suerte de tratarlo, y a él no le importaba mucho si eran originales o no, si eran de él o no eran de él. Él tenía una personalidad muy especial, era intratable, no sé, dependía el día. Bueno, esa es la parte histórica, por eso que me dicen que soy el Jorge Rial de la pintura argentina. Pero había, claro, había que acompañarlos. Yo te digo cosas que muy poca gente no sabía de mí, es que yo no me podía perder en Buenos Aires, ni esconderme de la gente, porque era cuestión de dónde está Omar Cáceres, y agarraban el diario y decía, hoy hay remate en Roldán, vamos al remate, ahí lo encontraban. Porque también escribías, Me ¿no? encontraban,
Me encontraban por También el estás diario. escribiendo en un diario. Me encontraban por el diario porque sabía que había remate de cuadros, o había remate, bueno, o había un vernissage en lo de René Morón, por ejemplo, que nadie conocía, decir, si hay empanadas y vino, Omar está ahí. Ah, Bueno, el tema de los que sabían eran los que eran los dueños de las galerías serias de Buenos Aires. Entonces ir a Van Riel, o ir a Vermeer, o ir a Wicon, o ir a Bildstein, los que manejaban las galerías eran realmente gente que sabía. No tenía títulos, pero vos podías consultar los catálogos, podías consultarlos a ellos y podías hablar. Nadie se imagina lo maravilloso que era ir a verlo a Quinquela Martín y que él te contara cómo pintaba Lázari. Lázari había muerto hacía 40 años, pero él había estado con él. Había lugares donde vos te reunías, los martes Bohemia, por ejemplo, que era para los pintores de la Boca, ahí donde Quinquela Martín entregaba la Orden del Tornillo, que era un premio nobiliario, te encontrabas con, muy fácil decís, te encontrabas con Forte, que había pintado con la cámara. La cámara también había muerto hacía 10 años. Tenías el contacto directo y lo ibas a ver al taller y él tenía un la cámara auténtico. No había ninguna duda, porque la cámara se la había cambiado por un kilo de galletas, qué sé yo. Decís, pasaban esas cosas. Y las reuniones, otra cosa que les decía, la Galería Pizarro, en la calle Esmeralda al 800, hoy está la Casa del Libro Francés ahí. Fue una galería muy triste, porque fue la Galería Renacimiento, donde el dueño se dedicaba a pintar bueno, es otra historia sobre Spilimbergo, muy larga. Pero en ese lugar vos tenías la posibilidad de ir y encontrarte con Galeano, por ejemplo, que dirigía la revista Crisis ahí, y ahí te encontrabas con Fein Silver, que era quien recorría los talleres porque era el que es crítico del diario, o te encontrabas con Romero Bres, el que dicen que, pobrecito, lo metieron en el gran lío de la venta de heladeras en el Ditela, era un genio. sí. Muy poca gente sabía que él hizo la revista Ver y Estimar, y él recorría talleres de los mejores artistas argentinos y te contaba cosas que eran clases. Vos no te imaginas lo que es haber estado, por ejemplo, en la Galería Pizarro, Josefina Pizarro era la dueña, que servía, qué sé yo, una copa de vino, así, y te encontrabas con Sábato, ¿no? Discutiendo con Paco Urondo sobre un pintor, o las pintoras, qué sé yo. Yo hice una muestra hace un tiempo con pintoras argentinas, nada más que con pintoras. Está en Ahí se silencio, Omar. silenció Omar, se silenció el micrófono. Por favor, porque justo hubo un ingreso Ahí, y estaban sin... ahí Omar, está. ¿está? Ahí te escuchamos. ¿Me Entonces, Omar, escuchas? lo que podemos deducir que al haber vivido en ese contexto, ¿no? de estos artistas plásticos brillantes y los escritores que también estaban en ese momento, pensadores, intelectuales, todo eso te hizo un gran conocedor. Ahí es donde empieza la historia. Yo creo que el hecho de haber recorrido talleres, haber estado con Bernie muchísimo tiempo, y siempre lo cuento,
y muchos de los alumnos pueden decirme hoy, ah, ya lo sabemos, de haber estado con Bernie en París, nosotros ¿Cómo estuvimos llegaste a estar en París con Bernie? nosotros en Amberes, en el año 74, por ejemplo, hicimos una muestra que recorrió toda Europa, que nos fuimos con un presidente y volvimos con el tercer presidente. En el año 74, nosotros nos fuimos con Jorge Glusberg, una exposición que hay un libro muy interesante que se llama Latinoamérica 74, donde exponían pintores de toda América. Y la exposición la teníamos que llevar a todas las capitales europeas. Bueno, yo me fui con ellos. Te digo, la realidad es que salimos con el canciller Viñes, el presidente de la Cámpora, y en mitad de la exposición, de la muestra, cambiaron de gobierno. Subió uno, subió el otro, pasó el otro, y yo creo que volví a la Argentina y ya habían pasado 2 o 3 presidentes. La exposición jamás coincidía con la fecha que teníamos. Yo llegaba a París y la exposición estaba en Madrid. Llegaba a Londres y la exposición estaba en Amberes. Llegaba, bueno, Jorge Gluber, pobrecito, que en paz descanse, como decía mi abuela, que se volvió loco. Pero en Amberes, por ejemplo, un lugar que yo conocí, tuve la suerte de frecuentarlo, bueno, y estuvo, que es la casa de Rubens. Yo recorrí la casa de Rubens con Antonio Berni. Él y con su mujer, Silvina del Valle Victoria, Arias Zunula, que ojalá me esté viendo ahora que yo la invité, que era con quien estuvimos en París, después de muchas vueltas fuimos a parar a París, recorrimos la casa de Rubens con él. Esas cosas, si sirven para ser un conocedor, vaya y pase, pero te digo, como experiencia, haber estado acá en Buenos Aires, más, yo a Bernie lo conocí con una mujer, después lo conocí con la otra, con la última, pero en su primer taller en la calle Rivadavia, que era donde yo le llevaba los cuadros para que me los viera, yo creo que estuve tanto tiempo con Antonio que cuando muere Antonio en el año 81, mucha gente pensó que yo había heredado cosas de Antonio. Y mis alumnos y los que me conocen saben que lo único que me regaló Bernie fue a Juanito Laguna. Lo tengo yo, lo tuve yo, lo sigo viendo. Ayer hablé con él, hoy tiene 57 años, pero yo soy el dueño de Juanito Laguna. Y Cristina Dufour se está riendo en este momento, porque medio que lo criamos nosotros. Juanito Laguna. Hermosa historia. Juanito Laguna a los 10 años, Juanito durmiendo, el último cuadro de Bernie que se vendió una maravilla, después el mercado es otra cosa, pero Juanito Laguna vive hoy en Moreno, yo lo sigo bien, ahora con la cuarentena no, pero ayer me llamó por teléfono, lo único que me dejó, pero junto con Juanito Laguna me dejó toda la vida de Antonio en su taller, la convivencia con él, la convivencia en París, en el taller del 6 de Cité Pros, que era el taller de él. Era el taller, en realidad, bueno, por ese taller pasaba mucha gente, pero nosotros con Gripo estuvimos viviendo en ese lugar. Gripo era un gran Otro amigo. gran artista argentino. Sí, aparte de bueno. Y hoy sigo siendo muy, muy amigo. O sea, compartimos la viudez con Zunula. O sea, la viuda que está ahora en su casita, espero. Yo la invité.
pero no creo que maneje ningún aparato, así que, y te digo, era, no sé, a veces me dicen los alumnos, volvé Omar, volvé porque me No, pierdo. ahí Omar era, Ay, ahí como, quiero, vuelvo a ser ayudante de cátedra de Esto, vos sabés que en la cátedra empezaba a vagar no sé por dónde y terminaba, qué sé yo, en algún... eso sucede con las personas tan conocedoras, ¿no? Que tienen tanto para contar. Y me gustaría que Gustavo, entonces, nos cuentes qué pasó en el tiempo, cómo en la parte técnica, cómo mutó y Ujú, cómo hoy se forma un perito. está. Perdón, Ahí, perdón, ¿puedo intervenir otra vez? sí, sí, Otra, sí, ahora me acuerdo, dale. lo elemental con que nosotros trabajábamos, muy, te digo, con un palito y con una lupa, eso sí, lupa siempre, una lupa con 10 de aumento. Pero a todos los alumnos, los que están y Gustavo, que fue el peor de los infectados, porque a él le metí la idea de agruparse, de formar Giboa, no era formar Giboa, sino que, pero conociendo a la Alejandra, que la incorporamos porque a mí me preocupaba mucho lo que ella sabía sobre las firmas y las autenticidades, y a mí me gustaba mucho saber cómo eran las firmas de los pintores. Claro, Entonces, Alejandra, recordemos que ella es perito especializada en caligrafía, ¿no? exactamente, ahora es la mejor perita en La firma de tenemos acá pintores. presente, Ale. Bueno, entonces, pero a medida que iban apareciendo cosas nuevas, a mis alumnos, a los alumnos decía tanto, sí, aparecía la luz ultravioleta, aparecían los microscopios supercósmicos, era todo eso que yo no sabía manejar, pero ellos sí. Cómo haber incorporado eh, eh, el conocer sobre el patrimonio cultural y conectamos a los policías internacionales de custodia de obras de arte, y trajimos a la gente de Interpol. Interpol, entre otras cosas, yo hoy, en el día de hoy, no ahora con la cuarentena, pero soy consultado por Interpol Internacional sobre algunos temas de pintura. Y, y tuvimos la suerte de ir abriendo, y a tanto a Mario Florán como a Gustavo Perino, como se les fue abriendo cada vez más la cabeza, que a mí bueno, me pasaron por encima, yo sigo con la lupa, pero ellos fueron incorporando al INTI, incorporando todo, hoy, gracias a Giboa, y esto no es un aviso comercial, pero a los estudios de Giboa, el que compra un cuadro falso es porque es medio idiota. Hacen un buen trabajo, podríamos decir, no en otras palabras. Ya los falsificadores ya van a tener que cambiar porque hoy, a Quinquela Martín lo falsificaron mucho. Pero yo tuve la suerte de estar en el taller y estar con una ingeniera del Colorín Colorado, una fábrica de pintura que era donde compraba Quinquela. Y ella, en determinado momento, yo creo que lo dije en clase también, sería tan interesante saber, porque también se estudia eso, los pigmentos que usan los pintores, cosa que ahora Giboa de taquito lo sabe. Pero en ese momento, te estoy hablando del año 73, 74, esta mujer era la que le llevaba las pruebas de las pinturas a Quinquela para que le opinara. Y charlando en ese momento, ¿no? Dice, sería tan fácil saber si un cuadro de Quinquela es de Quinquela o no, nada más que haciendo un análisis del pigmento. Ah, Mirá vos cuántos años después Gustavo Perino trae al INTI, y eso se hace ahora.
Hoy, con los aparatos que hay, con los estudios que hay, él sabe esto más que yo, las lámparas, hay una que yo no me acuerdo mucho, hay un nombre que Alejandra en algún momento me lo va a poder repetir, unas palabras que son musicales, pero son muy técnicas, con una lámpara Se ríe Alejandra. Una palabra que le gusta a Omar mucho es la palabra organoléptico, revisión organoléptica. Organoléptica, no lo sabes, es musical esa cosa. Sí, te digo, y con el tema de los pigmentos, hoy con una lámpara, por ejemplo, en el congreso que se hizo, hubo gente que lo explicó muy bien, podés llegar a saber qué comió el pintor a esa hora, de acuerdo al estudio que se le hace a la pintura, al soporte, es maravilloso, maravilloso. Contanos, ahora seguimos charlando con vos, Omar. Contanos, Gustavo, ¿en qué consiste este proceso? Bueno, básicamente ahí para Omar es la experiencia trasladada, ¿no? Del conocedor al perito que hoy... ¿Por qué ponemos título conocedor y perito? Simplemente para poder diferenciar, como mismo bien Omar lo dijo, esa gente que sabía mucho pero no tenía una formación, ¿no? Que eran los dueños de galerías y demás. Eso durante todo el siglo XX fueron la voz autorizada para hablar de la autenticidad, digamos, surge el siglo XVIII, pero en el siglo XX fueron los conocedores los que determinaban, era fulano de tal, eres experto en tal artista y él es la voz autorizada. Con la implementación tecnológica que comienza primero en los museos y no comienza, o sea, se ramifica en los años 80, pero empieza en 1931 con la creación del laboratorio del Louvre por Fernando Pérez y Carlos Mainini. Después los demás museos empiezan cada vez más a nutrirse de tecnología, hasta los años 80, donde prácticamente todo museo tiene un área de restauración y conservación donde usan tecnología. Entonces ahí viene la gran diferencia. El conocedor se comenzó a quedar más expuesto por la falta de posibilidad de comprobar algunas cosas, no por no saber. Entonces la gran diferencia entre el conocedor y el perito de arte, como lo entendemos nosotros, ¿no? Académico, interdisciplinario, es básicamente que el perito puede comprobar cosas, y el conocedor va a decir, no, nos pasa, con Omar todo el tiempo hablamos, intercambiamos necesidades ante un peritaje, y me pasó en una experiencia reciente con León Ferrari, que con Gabriela, la restauradora de la fundación, Gabriela convivió con León, ¿no? Y Gabriela me decía, estábamos haciendo un peritaje en el exterior, me dice, eso León no lo hubiera hecho, no hubiera hecho nunca eso. Bueno, Gabriela, yo necesito comprobarlo. O sea, no me basta saber que eso no lo hubiera hecho, sino cómo lo puedo comprobar. Entonces ahí viene la necesidad de comprobar, y cuando viene la necesidad de comprobar, no solo con registros históricos o tomando en cuenta la historia de la parte contextual histórica del artista, ahí necesitamos de laboratorio. Y ahí es donde viene este vínculo. Nosotros en 2015 tenemos nuestro acercamiento con nuestra formalización de mi trabajo con el INTI, viene desde mi tesis, que aprovecho. Estela, te adoro. Estela Kur fue la restauradora que me ayudó con mi tesis, y en mi tesis yo caigo en el INTI diciendo, bueno, tengo que hacer esta tesis, necesito un análisis de pigmento. Y a partir de ahí comienzo a hablar con Mónica Pinto, comenzamos a hablar, en 2012 estoy hablando, y en 2015 formalizamos, ya GIBOA funcionando, formalizamos un convenio de colaboración. Entonces hoy tenemos en GIBOA, por suerte, y soy feliz de eso, tengo el conocedor, como ya todo el mundo sabe que Omar tiene ese conocimiento de haber estado en el atelier del artista, y tengo del otro lado al INTI, que es quien nos hace el estudio del pigmento, nos hace el estudio del soporte, y nos da esa comprobación científica que nos falta. Hay una cosa ahí que ya viene en discusión desde el siglo XX. Una consulta, Gustavo. ¿Por qué es importante la comprobación científica para poder denunciar una obra si es falsa? En realidad está todo cambiando, ¿no? El paradigma está cambiando, y hay ahora a veces una sobrevalorización del dato técnico científico, porque que el pigmento sea de la época no significa que sea el artista el que la hizo.
Entonces hoy hay una tendencia a veces a solo presentar análisis de pigmento o análisis de soporte como prueba de pericia, ¿no? Y diciendo esta obra es porque tiene pigmento de la época. De ninguna manera eso es contundente. El peritaje, ahí nutriéndonos mucho de la pericia caligráfica, y ahí en la intervención de Alejandra Leiva, Patricia Soto, que vienen del mundo de la pericia caligráfica, que hay un método mucho más estructurado y lleva ya varios siglos de estructurar ese método. Nosotros nos tomamos de eso porque son el eje material, el eje contextual y el eje estilístico y técnico. O sea, no solo tiene que coincidir los materiales, sino que tiene que estar encajado dentro de la historia. ¿El artista realmente estaba haciendo eso en esa época? ¿O no estaba haciendo eso? ¿Estaba con esa fase? Entonces ahí hay un Max Friedlander, un alemán que fue director del Museo de Berlín en los años 30, él como historiador hace una crítica a los historiadores que hacen pericia, porque dice que el historiador solo se basa en lo que está escrito, y hay un universo de cosas que están fuera de las biografías, que están fuera de los libros. En ese universo nosotros los peritos, sea el perito tasador del Banco Ciudad como Omar, que encarna ese papel durante muchísimos años, o nosotros en la actualidad o en conjunto, somos los que tratamos de meternos en esos detalles, por eso el ciclo se llama Detectives del Arte, ¿no? Tratar de encontrar, a veces el propio artista niega haber usado un pigmento, y la verdad que lo usó porque era muy moderno, lo usó un poco y después lo dejó de usar, y después encontramos registro de que lo había usado, y en la historia del arte no está registrado. Y esa es entonces la importancia entre una cosa, entre el conocer y el perito trabajando juntos para poder confirmar. Y la comprobación, para responder a tu pregunta, para no irme por las rabas como el profesor, la comprobación también es necesaria porque en el mundo judicial, ¿no? O sea, no basta decir yo pienso tal cosa, sino yo estoy comprobando tal otra. Entonces ahí es la necesidad de comprobar. Claro, porque a mí me dijeron que si voy con Omar a un museo, él puede señalar, esta obra es falsa, esta no, pero bueno, después tenemos que comprobar eso, ¿no? Claro, exactamente. Ahí viene el trabajo nuestro. Yo quería que Omar pueda contar esa pequeña anécdota, digo pequeña ya anticipando, a los 80 metros de Higienol de Antonio Berni, porque eso te va a marcar la enorme diferencia entre haber estado en ese momento y tener ese dato que no está registrado en ningún libro. Y gracias a eso uno puede terminar de confirmar que determinado cuadro de Berni realmente es muy raro que haya producido ese tipo de cuadro en esa época o no. Omar, te dejo la palabra. Por favor, Omar, te escuchamos. Bueno, gracias Gustavo por anticipar que sea corta la parte mía. Sí, yo veo, ¿me permitís, Mariana? Licenciado de la universidad, hace mucho que no lo veo y lo veo ahí, me alegro mucho, te saludo, Lauro. El tema que tiene que ver muchas veces con el mercado, es el tema de Antonio Berni. Antonio Berni era, ¿cómo decirte? Es una cosa, a ver, a Gustavo no le gusta que yo diga malas palabras. A mucha gente no le gusta que diga malas palabras. Pero, por ejemplo, Antonio Berni era capaz de decirle a Siqueiros, al mexicano Siqueiros, que quiso darles unas clases a un grupo de pintores que estaban hicieron el ejercicio, era capaz de decirle, andate a la mierda, mexicano pelotudo. Y era Siqueiros. Bueno, Berni era, no le gustaba de ninguna manera compartir con los dueños de los diarios o dueños de empresas que lo pudieran obligar a traicionarse él mismo. En determinado momento yo le llevo un cuadro
cosa que esto después lo desmienten los herederos, que es otro tema, Mariana, te invito a que lo estudies. ¿Qué pasa con la obra de los grandes artistas cuando cae en manos de los hijos? Terrible, Tantos casos, ¿no? terrible, bueno. Terminó muy mal. Ah, no, la obra es... Y no solamente en manos de los hijos, o sea que yo tengo una queja hecha al Museo Fortabá porque arruinaron un cuadro de Antonio Berni por orden de la señora Fortabá porque no le gustaba que hubiera la difunta Correa, que está expuesta en el Museo Fortabá, es lo mismo que haberle pintado bigotes a la Gioconda. Más o menos lo mismo, hicieron de esa obra un desastre. A la señora Fortabá no le gustaban las muletas, vos sabés que esa instalación que hizo Antonio Berni de la difunta estaban todos los avalorios que le ponían en la tumba. Bueno, a la señora Fortabá no le gustaban las muletas y entonces las muletas no están. No le gustaban las botellas de vino recero blanco sanjuanino y le puso uno de un champán francés. Bueno, te decía, Antonio estaba cansado realmente de críticos. Hay uno que yo siempre nombro, que parece mentira que hubiera escrito tanto tiempo, que no se habla de los muertos, pero te digo, López Anaya. Entonces, en base a que decía tantos disparates para analizar una obra, que nadie entendía nada. Y entonces Antonio, ante una obra que yo le llevo dudosa, a mí de entrada me parecía que no era de él, pero se la llevo, pero es lo mismo de decir, y era tan buena que podía haber sido de él. Entonces, en ese momento, Antonio Berni, en su taller de la calle Rivadavia todavía, se le ocurre, me dice, cuando te aparezca una obra de esta, decirle al interesado si prefiere tener una obra que yo mismo le entregue. Y se la cambiaba. El Antonio juntó cuadros falsos en su taller, que fueron a parar después, una vez que se separó de Nérida Guerino, de la calle Rivadavia, se fue a vivir al taller que le construyó Clorindo Testa, que es el donde él vivió hasta que murió, en la calle Lezica. Juntó 69 cuadros. A ver, tenía más, pero él le había puesto el nombre a una exposición que tenía pensado hacer 69 metros de arte, en homenaje a un papel higiénico que se llamaba 69 metros de higienol, creo que se llamaba, bueno. Para demostrarle a los críticos chantas, a lo que eran capaces de decir, porque la ternura del azul con la diáfana estructura del símbolo terráqueo, una pavada de esa que los críticos siempre la vuelven loca a la gente, porque los cuadros que son cuadros no necesitan literatura, entre otras cosas. Entonces Berni estaba medio podrido de eso y llamó para hacer una demostración a su taller de la calle de Sica a 3, 4, 5 críticos, ¿no? Un poco para demostrarse las cosas. Bueno, él mostró la obra, toda la obra que mostró era falsa. ¿Y qué dijeron los críticos? Disparates, salvo dos. Uno de ellos, Aldo Pellegrini, que lo primero que le dijo, ¿qué es esta porquería, Antonio? ¿De dónde sacas esta basura? Aldo Pellegrini. Hay que buscarlo, leerlo, mis alumnos saben que lo recomiendo. Fue el traductor del surrealismo francés,
otra historia, él descubre un pintor, acá no descubre, habla sobre Carlos Agüero, y muy poca gente sabe que Carlos Agüero fue el único pintor argentino nombrado por Dalí, por Salvador Dalí, como si hubiera sido un competidor de esos que llegó a decir Dalí. Menos mal que Carlos Agüero nunca salió de la Argentina. Aldo Pellegrini dijo en uno de sus libros que Carlos Agüero era el surrealista más auténtico que había dado esa corriente. Entre otras cosas dijo eso, incluyéndolo a Dalí, ¿eh? Bueno, Interesante todo esto que nos contás, pero para no irnos ahora del tema del peritaje, ¿no? ¿Cómo nació? Me gustaría preguntarle a Gustavo si hubo un primer caso emblemático del peritaje que podamos recordar y a partir de ese punto. No, sí, como para, ahí Luis te va a pasar por privado algunas preguntas que hicieron participantes, que quizá a partir de esas preguntas Omar puede también, obviamente creo que son todas para Omar, ¿no? Para cerrar ahí el tema. Bueno, Mariana, todo el tiempo están saliendo asuntos con respecto a peritaje. Voy a tomar algo que Omar dijo, que básicamente está también estudiado en los libros. El inicio de nuestras colecciones en Latinoamérica, que tiene su gran inicio, los acervos públicos se nutrieron de donaciones realizadas por las familias poderosas de la época, ¿no? Las familias que compraban obra de Europa y llenaban sus palacios en Latinoamérica. Esos se transformaron después en los primeros acervos de los museos públicos. En esa donación, hoy existen políticas de recepción de obra, política de cómo filtrar. Ya después, cuando tengamos nuestra entrevista con Mónica Pinto y con Mariel Haynes del Museo Castanino, vamos a preguntarle que nos cuenten ellos cómo es esa política de cómo se filtra. Pero en esa época venía de la familia importante tal, y esa obra entraba y quedaba en el acervo. Entonces, cada vez que los museos comienzan a investigar más profundamente su propia colección, empiezan a surgir tipo casos que se transforman a veces en escándalo y otras veces es simplemente cambiar la atribución, estaba atribuido a un artista y se hace una restitución histórica, ¿no? Y se le atribuye al que corresponde. Lo más reciente que puedo mencionar como ejemplo, y ya todo el mundo puede después googlearlo, es el caso de los pergaminos falsos del Museo de la Biblia, que ahí participaron, existe el Museo de la Biblia en Florida, en los Estados Unidos, ¿sí? Donde comparte parte de los fragmentos de los pergaminos del Mar Muerto, los comparte con un museo que está en Jerusalén, ¿sí? Que el otro Museo de la Biblia está en Jerusalén, y en el año 2002 hubo una gran adquisición, una gran compra de nuevos fragmentos, ¿sí? Supuestamente de fragmentos del Mar Muerto, más de 2000 años de antigüedad, y esos fragmentos fueron comprados a estos conocedores del mercado, este que compró al otro, que el otro lo trajo de allá, y toda una historia detrás de esas piezas. Llegó a crearse el Museo de la Biblia y se incorporaron esos fragmentos como parte de fragmentos originales. Hubo alguien que empezó a cuestionar, alguien no, la comunidad empezó a cuestionar, y por el otro lado había conocedores que estaban escribiendo libros acerca de esos fragmentos. Hasta que el año pasado comenzó a transformarse en un escándalo porque ya era Vox Populi, que eso podía no ser auténtico, y fue contratada Colette Loll, perita increíble de los Estados Unidos, que la tuvimos en ICAE, la tuvimos en el congreso que hicimos en 2016, y Jennifer Mas fueron contratadas junto a un equipo que se formó, y ella, muy experta, aceptaba en tanto y en cuanto los resultados del peritaje sean expuestos y publicados. O sea, independientemente de lo que fuera a resultar, una de las condiciones para ella trabajar en eso era que se haga público, ¿no? Ahí el museo fue quien financió el peritaje, se hizo un peritaje de prácticamente 8 meses, que envolvió a Jennifer Mas, a Colette Loll y a personas de otra universidad, y 16 de los 20 fragmentos estudiados son falsos. Lo cual le permitió al museo decir, nos engañaron, nos equivocamos, vamos a separar eso que está siendo analizado y vamos a analizar el resto de los fragmentos, y se transformó en un escándalo por gente que ya había escrito libros hablando de esos fragmentos como originales, ¿no? Y son libros que tienen que ser sacados del mercado. Básicamente habían utilizado
elementos de cuero de sandalias romanas. Esos fragmentos de sandalias de cuero de los romanos, encontrados en excavaciones arqueológicas, los habían procesado, lo habían limpiado, entonces no era pergamino, era cuero, y los registros de tinta de la supuesta escrita de la Biblia hasta habían penetrado en las grietas del cuero envejecido, ¿no? Entonces hay un montón de comprobaciones técnicas, científicas, donde ya no importa la historia que trae detrás de esa pieza, sino que ahí sí el laboratorio es contundente y eso realmente tiene que ser sacado del mercado e identificado como falso. Entonces historias hay un montón. Qué interesante lo que contás. Antes de pasar a las preguntas, me quedó por hacerte una pregunta que se relaciona a cómo trabajan hoy, y también sabemos que vos estás trabajando en Brasil, entonces, ¿cómo se trabaja hoy en el peritaje en la Argentina y en toda la región? Bien, ahí importante destacar, Argentina tiene el privilegio de, creo, de tener en el continente, por lo menos, es la única carrera de grado, peritaje y evaluación de obras de arte en Argentina es la única carrera de grado que hay en el continente, y creo que también pasa eso con nuestros colegas, los calígrafos, que ya Alejandra puede después mencionarlo y confirmar esta información. Y en Brasil, yo por un proyecto personal me vengo a vivir a Brasil en 2017, y el equipo ya en Argentina conformado, intentando que el equipo continúe, y al día de hoy seguimos estando con un equipo nutrido, está Patricia, está Mario, está Luis, está Janina, están todos acá en la entrevista asistiendo, y me vengo a Brasil. En Brasil tengo la fortuna de cruzarme con gente maravillosa, y me encuentro con Josi Moraes, ella me convoca, que es coordinadora de la Santa Úrsula, la Universidad Santa Úrsula, es una universidad de 80 años acá de Río de Janeiro, y me dice, todo el tiempo me preguntan por peritaje y no hay dónde estudiar peritaje en Brasil, no hay nada, acá hay un curso en una institución terciaria, pero no hay nada universitario. Y bueno, yo venía de dejar de dar clases en Argentina, no lo tenía en los planes, no tenía en los planes ponerme a dar clases acá, y tomé el desafío, y en marzo del 2018 abrimos el primer curso de posgrado de peritaje en la Universidad Santa Úrsula, y el mes que viene son las últimas clases del primer curso que se gradúa, son 10 peritos que van a salir al mercado, donde muchos de ellos es un posgrado acá, no es una carrera de grado, es un posgrado de 5 semestres, donde ahí sí, a diferencia de la universidad en Argentina, que es totalmente amplia la cantidad de disciplinas, materias, ¿no? No solo se ve muebles, vidrios, instrumentos musicales, cuero, orfebrería, pintura, grabado y escultura. En mi caso, el posgrado es específico en pintura, grabado y escultura. Y ahí incorporamos algunas cosas algunas disciplinas que yo sentí falta en la graduación, como química, como derecho aplicado al peritaje. Entonces entiendo que cada generación de peritos que va saliendo va a estar más entrenado y mejor capacitado. Y en cuanto a Giboa Brasil, hoy tenemos un equipo, está Sanache y Moara aquí en Brasil, que pertenecen al equipo de Giboa. Entonces estamos trabajando en los dos países, con proyectos ahí, Alejandra, Patricia, Mario me asisten con obras que surgen aquí, y yo colaboro con peritajes que están siendo efectuados por ellos allá. Entonces creo que se puede. En la región hay una falta enorme de capacitación al respecto, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué intentamos hacer? Aquí está también Susana Brandaris, que en el laboratorio, tanto en el laboratorio del Fondo Antiguo como en el INTI, nosotros son como nuestras segundas casas, porque hemos dado cursos ahí, y no solo pretender, Mariana, que una persona tenga que hacer una graduación o un posgrado para poder meterse en el mundo del peritaje. Hay personas que trabajan en instituciones y que necesitan conocimiento de peritaje, independientemente de que no vayan a hacer una pericia después. Entonces ahí nosotros venimos con la oferta de cursos más de identificación técnica y oferta de cursos más específicos, como para ir dando un poco de luz, ¿no? en este camino que es muy largo y muy lleno de obstáculos, porque insisto con esto, seguramente las preguntas van a tener que ver con el mercado, Omar ahí va a tener algo que decir al respecto, pero siempre que se trata de cambiar la atribución de algo, si vos tenés algo que pensás que es original y yo te compruebo que es falso, hay un tema económico que interviene.
y ese tema económico a veces hace que algunas palancas se activen y se complique nuestro trabajo, ¿no? Porque básicamente nosotros hablamos por la obra y no por los documentos que trae la obra o por el dueño anterior, ¿sí? Entonces ahí ese es nuestro desafío. Ahí no sé si tenés preguntas, y Comprobar. yo Sí, tengo me tomo preguntas. dame un segundo, me tomo la licencia. Alejandra, ¿querés algo que pienses que quedó en el aire con respecto a lo que yo me Me mencioné? gustaría decir que el peritaje no, puede ser caligráfico y también hay otro tipo de peritaje, no es solamente un tipo de peritaje, ¿verdad? Dale, Perdón. Ale. Contanos, Ale. ¿A mí me estás preguntando? Sí, Sí, sí. ¿A mí? sí. Sí, el tema nuestro es que, bueno, no, por ahí no quiero explayarme porque no quiero invadir el tiempo de Omar En y 2 de semanas va Gustavo. a estar la tuya, Ale, la El entrevista. tema, el tema es que, digamos, en Argentina se denomina, la titulación es calígrafo público nacional. Lo que se hace en peritaje caligráfico está comprendido no solo lo que hace a escritura manuscrita y firma, como por ahí erróneamente se cree, sino que es el estudio también a nivel documentológico, es decir, nosotros tenemos incumbencia para análisis de soporte, de tintas, de sistemas de impresión, de escritura mecanografiada, de alteraciones documentales, físicas, químicas, con limitaciones en los estudios químicos, por supuesto. Y en mi caso, en colaboración, digamos, con este equipo, el 99% de las veces es afrontar el peritaje de firmas o escritura, porque a veces tenés indicaciones de fechas, dedicatorias, los topónimos, etc. Pero digamos, es mucho más abarcativo de lo que parece cuando uno dice peritaje caligráfico, ¿no? Y simplemente quería hacer un comentario nada más para ya cederles el lugar nuevamente. Esto de que en la búsqueda de comprobar es permanente nuestro trabajo en cuanto a tener fundamentos que avalen nuestras conclusiones como peritos, digamos. Muchas veces pasa que tenés la convicción, por la experiencia, por el ojo entrenado, por una cantidad de elementos complementarios de información de contexto, tenés la convicción de algo, pero hasta tanto no tengas los fundamentos técnicos, categóricos que avalen esa convicción, no podés expresarlos en un informe. Entonces, en eso sí hay que ser cada vez más riguroso. Y en el caso del peritaje de arte, es tan abarcativo como lo que explicaban recién ellos, digamos que la coherencia de la investigación tiene que ser total, porque en donde hay algo que no encaja, digamos, eso sería un indicio de por dónde podríamos seguir investigando en la búsqueda de confirmación o refutación de la convicción que tenemos hasta el momento. El tema de los fundamentos. En el peritaje caligráfico decimos que lo que no surge del documento no existe. No importa lo que opines, la convicción que tengas. Debe tener que poder demostrarse y surgir categóricamente del documento. Si no, en el peor de los casos, dirá justamente eso, de que con esos elementos no es posible arribar a una conclusión y la investigación continuará hasta que se pueda decir si es falso, si es auténtico, o expresarás la conclusión con un grado de certeza acorde a los resultados. O sea, suma prudencia con eso, ¿no? Qué interesante tu aporte, Alejandra. Por eso nos queda más claro el tema. Muchas gracias. Y con respecto a la verdad que da ganas de seguir hablando y hablando, ¿no? El tiempo está volando porque tenemos para compartir muy buenas ideas acá, pero vamos ya a pasar a las preguntas. Sí. Las hago a Omar o a Gustavo, quien quiera responderla. ¿Los muebles de estilos u antiguos son considerados obras de arte? No, entran dentro del mundo de las antigüedades. Entonces, sí pueden adquieren su valor de mercado precisamente por
la antigüedad y por la historia que representa ese objeto, pero son objetos antiguos y no estarían dentro de la categoría de obra de arte. Lo que pasa es que es muy, vamos a dejarlo ahí porque la verdad que hay piezas artísticas de mobiliario que son una pieza única y realmente tienen un valor absolutamente superior a obras de arte pictórica, escultóricas, pero en general muebles antiguos dentro del mundo del el anticuariato, digamos. Artistas que hacen sillas o que hacen muebles en particular, pero no porque sean antiguos tiene esa clasificación, ¿no? Como dijo Agustín en la entrevista que tuvimos hace 2 semanas atrás, la gente piensa que porque es algo viejo ya es algo que vale. No necesariamente un mueble antiguo tiene valor, va a depender del estilo, del estado de conservación y de X cantidad de elementos, ¿sí? Claro, claro. Un perito recibido en Argentina, ¿ese título le da validez para poder trabajar en Europa? Bien, acá el tema peritaje en general, digamos, el sistema judicial de distintos países permite inscribirse a una persona como perito cuando esa persona se reconoce como capaz para poder realizar una pericia con diferentes formaciones, ¿sí? Existen en Europa formaciones de peritos judiciales como existen aquí en Brasil. Yo pertenezco a una, que es la Orden de los Peritos de Brasil, lo cual esa orden lo único que hace, o colegio por así decirlo, lo único que hacen es verificar que exista un título universitario detrás. Ahora, no es excluyente que tengas que tener un título específico de peritaje, precisamente por lo que dije antes. No hay formación académica en la mayoría de los países. Entonces, hasta mismo en Europa, en España, que es donde más conocimiento tengo, España y Portugal, son especializaciones, son posgrados. Entonces, el perito de arte en esos países tiene es una mezcla de conocedor o viene de otro tipo de profesiones que realizan peritaje de arte. Pero el título, digamos, donde vos puedas validar el título, básicamente vas a poder, hay mecanismos legales para validar el diploma en distintos países. Entonces, a partir de ahí, con ese diploma, creo que un juez va a considerar más el diploma de alguien que viene de una carrera de perito que alguien que viene de una carrera de museología que hace peritaje, ¿sí? Entonces, aunque puedan convivir y puedan realizar tareas periciales los dos. También hablando de juez, hay una pregunta, bueno, que se relaciona con esto. ¿Los peritos de arte pueden...? Se cortó. Se quedó se congeló. No sé si yo solo. Sí. Sí, los peritos de arte. Ahí está. Bueno, la vuelvo a repetir la pregunta más sintética. ¿Los peritos de arte están inscriptos en el Poder Judicial? Sí, es una tarea que tienen que hacer cada perito, ¿sí? Y inscribirse es algo que se motiva a que todos los que puedan hacer pericias se inscriban porque hay una enorme necesidad de auxiliares de la justicia, sobre todo en el tema del mundo del arte. Después, cada situación, ahí me tomo la licencia, hay gente de diferentes países, ¿no? Cada situación de cada país tiene una manera de compensar, de pagar honorarios, que a veces eso, en vez de entusiasmar, aleja que las personas entren a trabajar dentro de un sistema como auxiliares de la justicia. Pero sí, cualquiera que tenga un diploma o un título debe o puede inscribirse en el Poder Judicial, como lo hacen nuestros colegas calígrafos y demás. Señor Omar, esto es para Omar. ¿Qué piensa del Banco Ciudad y de las obras falsas que venden? Bueno, yo fui condenado por haber rechazado un Molina Campos en el año 1977. A partir de esa fecha, el mercado argentino entró en una debacle que no servía para nada, ni los antecedentes, ni se cerró la escuela de tasadores, o sea que desde esa época, bueno, gracias a eso yo tuve
tuve unas vacaciones muy largas y entonces de ahí viene mi experiencia europea. Bueno, pero el Banco Ciudad, está publicado esto, ¿eh? Está publicado, yo ni bien llegué a la Argentina de vuelta, porque a mí me reincorporan, me dan todos los cargos y las responsabilidades en el año 84. A mí me reincorporan, yo en ese momento estaba haciendo cualquier cosa menos eso, pero se destruyó. Se destruyó porque los galeristas empezaron a formar, había una asociación, AGA se llama, Asociación de Galeristas de Arte, muy grandes amigos míos a partir de ese reportaje que me hicieron, porque yo, entre otras cosas, dije que era darle a cuidar un gallinero a los zorros. Porque entre ellos se certificaban obras que eran dudosas, pero una galería protegía a la otra, salvo algunas galerías que hoy quedan pocas, quedan muy pocas galerías. De las viejas galerías fueron cerrando. Había 400 galerías en un momento, hoy hay 40. Gustavo conoce muy bien el último intento de la AGA actual para que Giboa se haga cargo de las certificaciones, porque una cosa que muy poca gente sabe es que nosotros como tasadores, y sobre todo tasadores auxiliares de la justicia, el único respaldo que teníamos era que si yo ponía la firma que era auténtica, si había alguien que se oponía, yo lo que tenía que demostrar era que era auténtica y si me equivocaba, respondía con mi sueldo. Era nosotros los tasadores del Banco Municipal, prestábamos fortunas sobre obras, pero guay de que te equivocaras porque te quedabas a vivir en el banco sin cobrar un sueldo por 10 años. Después yo no sé si cambió eso. Pero con respecto al Banco Ciudad, yo renuncié a raíz de ese famoso cuadro, Jules Breton, que me acuerdo que Gustavo me consultó, yo se lo conté, que tiene que ver el tema de saber de pintura o saber ver un cuadro, que un cuadro que estaba tirado atrás de un sillón, yo lo rescaté y los peritos y los conocers del mercado argentino no le dieron más que 4, 5, 8, 10 mil dólares, incluidos los cerebros de Sotheby Christie, y vuelvo a hablar de la gente muerta, me importa tres pitos, pero la gente, los dueños de la galería, por ejemplo, Uccello o Coan, fíjate vos cómo era el mercado y cómo era conocer de la obra, que ninguno se atrevió a pagar más de 10.000, 12.000, 14.000, bueno, terminó siendo un cuadro que yo llevo a Nueva York y que en el programa anterior tuyo, Mariana, había dos personas que te habían descubierto cuadros. Yo tengo el récord, y está publicado, está en el diario de La Nación, La Mujer de la Sombrilla, que por esas cosas de conocer, de cómo estaba pintado, y no fijarme en la firma, porque yo ni sabía quién era Jules Breton, y hoy te puedo decir hasta la hora que iba al baño, se vendió en $1.650.000 dólares. ¿Eso qué tiene que ver? Te digo que tiene que ver con la experiencia de haber sido perito, tasador, experto en el Banco Municipal de Préstamo. De ver maravillas, de ver fortunas. Te digo que por mis manos han pasado obras maravillosas. Y ahí uno iba aprendiendo cómo se hacía. Pero el mercado argentino se destruyó. Yo estando en Nueva York, yo viviendo en Nueva York, sentir la desgracia de que te digan que viene con un certificado argentino, ya por las dudas lo dejaban afuera. Se desprestigió. ¿Por qué? Porque no solamente pasaba acá, oíme, Corot
pintó 70 cuadros y a 700, y hay 7000 en Estados Unidos certificados. ahí tenés la cifra. Fíjate vos, y no es Argentina, era Inglaterra, era Francia, ¿eh? El pobre Corot, después hay datos, qué sé yo, cantidad de datos, de pintores, qué sé yo, a Fujita, por ejemplo. Yo encontré un Fujita acá, entre otras cosas. No solamente el Jules Breton. Yo encontré un Fujita, puedo decir que a Fujita en determinado momento le habían atribuido como 7.000 cuadros, 8.000 cuadros, era como haber pintado un cuadro cada media hora el pobre japonés. Y bueno, y aparecía y se dedicaron, bueno, los japoneses descubrieron la forma de saber si era Fujita o no, y se acabaron los falsos. Pero volviendo a la pregunta tuya, Mariana, el Banco Ciudad no sirve para nada. A pesar de haber, en la cátedra mía, haber tenido alumnos que querían ser tasadores del banco. Hoy el banco, yo creo, no recibe obras, el mercado argentino está destruido. Te digo más, la gente que compra cuadros trae su propio experto. No hay forma, no sé si en otras partes del mundo pasa, pero si yo en este momento tengo una obra de nivel internacional para vender, cosa que se ha parado la cosa, que hay una diferencia de 24, ¿no te acordás la diferencia, Gustavo? Tengo una oferta de 22 millones de euros, pero la autorización de venta es de 26 millones, entonces no la puedo vender. Pero por más que yo le diga, es un auténtico Modigliani, le importa 3 carajos. El comprador se trae su propio experto. Y no es porque sea Argentina, porque el que compra es el que trae el muchacho que sabe. Después capaz que se equivoca. Y después Claro. Muy también pasa. interesante, Omar, lo que nos estás contando. Muchas gracias, Gustavo y Omar, por este encuentro. Aprendimos un montón. Cuando Y tengas bueno, el los programa por esperamos. televisión, vas a tener un programa en el mejor canal de Buenos Aires y ahí estaremos. Ahí está, acompañada por Giboa, quizás. Sí, Bueno, auspiciado por Giboa. ahí está. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por todo. Los esperamos a todos los que se unieron. Muchas gracias también a ustedes. Para el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Así que Bien, bueno, muchas gracias y muchas hasta la gracias. próxima. Un gran saludo, gracias a todos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, gracias Omar, gracias Gustavo.